ocasión realizaremos la práctica número 8, que titula Las propiedades de las proteínas de la harina, la cual tiene como objetivo principal determinar las propiedades del gluten. Como sabemos, el gluten es la proteína que le atribuye a la harina propiedades únicas para obtener una masa viscosa, elástica y cohesiva, capaz de retener gas y preparar productos horneados, aireados y livianos, como por ejemplo el pan, los bizcochos, las galletas, entre otros. Nosotros utilizaremos 3 tipos de muestras, que son la harina sin preparar, la harina preparada y la harina de repostería. Y de estas vamos a determinar las diferencias de gluten. A continuación veremos todo el procedimiento. Ahora, para poder analizar las propiedades del gluten, tenemos que mezclar cada una de las muestras de harina con 300 ml de agua. Acá tenemos la harina sin preparar, la harina especial de repostería, harina preparada. Posteriormente, luego de haber obtenido una masa rígida, procedemos a colocar la gasa en cada una de las muestras para posteriormente llevarlo al chorro de agua para obtener la obtención de gluten. Realizamos este procedimiento con el objetivo de quitar el almidón y que nos quede solo el gluten amasándolo. Después de haber obtenido el gluten, procedemos a amasarlo hasta obtener una consistencia pegajosa y luego lo convertimos en una bola para pesarlo. Después de haber obtenido las dos partes separadas, hemos separado en 2 partes, una para llevarla al horno y otra para medir elasticidad. Y con el pequeño porcentaje que nos ha quedado, vamos a hacerla hervir para comparar la elasticidad con los resultados. Vamos a hacer la diferencia, vamos a diferenciar la elasticidad de cada una de las harinas. En este caso, la harina sin preparar, vemos que a simple vista muestra una mayor elasticidad, ya que se puede seguir estirando incluso aún como se ve acá. En el caso de la harina especial de repostería, presenta una elasticidad media, y por el contrario, en la harina preparada su elasticidad se regresa, no presenta una buena elasticidad. Posteriormente llevamos al horno cada una de las muestras de gluten en forma de una bola para así luego hacer las respectivas observaciones. Esto va a ser hasta que agarre el punto de cocción de cada muestra. Posteriormente, luego de haber sacado del horno, podemos observar que la harina preparada tiene una consistencia dura, difícil de romper, a diferencia de los otros tipos de harina. Por ejemplo, en la harina sin preparar tenemos que se puede romper fácilmente, no es tan dura y tiene una elasticidad media. En esta su textura no es tan gruesa, es más o menos flexible y tiene elasticidad en la parte que no está tan firme. Procedemos con las sobras del gluten que ha quedado, vamos a hervirlas para poder determinar el grado de elasticidad. Haciendo la diferencia entre el gluten que debemos hervir y el gluten que no es hervido, vemos que por ejemplo en la harina sin preparar, el gluten hervido se rompe con facilidad. Por otro lado, el gluten hervido de la harina especial de repostería es más duro y es más difícil de romper. Y por último, en el gluten hervido de la harina preparada, el gluten hervido es incluso más duro y no presenta elasticidad. Ya, bueno, después de hacer la medición de la elasticidad del gluten cada 30 segundos,
llegamos a nuestro resultado de que en el caso de la harina preparada se rompe con facilidad. De igual forma, en el caso de la harina sin preparar, se rompe, pero sigue presentando una poca elasticidad, una mínima elasticidad. Y en el caso de la harina especial de repostería, esta se rompe con facilidad. Como resultados, obtuvimos de que la harina sin preparar tuvo una mayor elasticidad y la harina preparada pues no presentó ninguna elasticidad y la harina de repostería pues presentó poca elasticidad. Y al llevarlo a cocción, los resultados que obtuvimos fue de que la harina de repostería y la harina sin preparar pues tuvo una textura mucho más suave y fue fácil de romper, pero en cambio la harina preparada pues tuvo una textura mucho más dura y tuvimos dificultad a romperla. ¿Y a qué se debe todo esto? Sabemos que el gluten es la proteína que le atribuye a todas las harinas viscosidad, elasticidad, y esta pues es capaz de retener en la masa aire, ¿no? Para que así los productos que sean horneados tengan una esponjosidad. Bueno, y otra de las características del gluten es de que esta es termoestable. Esto quiere decir de que al llevarlo a temperatura pues no va a tener ningún cambio de composición. Y respecto a todo esto, pues llegamos a la conclusión de que pudimos determinar las propiedades del gluten y saber también la importancia que tiene esta en todas las harinas, en especial bueno, en las 3 harinas que nosotros tomamos como muestra.